Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desentrañamos los chismes y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Hoy, tengo una noticia que ha estado resonando con fuerza en las redes sociales y en los medios de comunicación, y es que nuestra querida Demet Özdemir ha decidido romper el silencio. Y no solo eso, sino que lo ha hecho de una manera bastante contundente, lanzando una durísima crítica a nada más y nada menos que a Can Yaman. Si han oído bien, este dúo que nos robó el corazón en Erkenzicus parece que ya no tiene nada de dulce entre ellos. Como saben, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido objeto de especulación. Fueron el dúo dinámico, la pareja que todos queríamos ver junta tanto en pantalla como en la vida real. Su química era innegable y el éxito de Erkenzicus los catapultó a la fama internacional. Sin embargo, como suele suceder en este mundo, las cosas cambian, las relaciones evolucionan y a veces, las expectativas no se cumplen. Y parece que eso es precisamente lo que ha sucedido aquí, pero con un giro inesperado y bastante polémico. La noticia ha saltado a la luz gracias a una declaración del periodista Viran Tuncay, quien ha sido uno de los primeros en revelar los detalles de esta confrontación. Y créanme, no tiene desperdicio. Por eso, si quieren estar al día de todo lo que está pasando en la vida de nuestros actores favoritos, asegúrense de darle al botón de suscripción, activar esa campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y por supuesto, quédense hasta el final porque esto se pone bueno. Ahora, vayamos directamente al meollo del asunto. ¿Qué es lo que ha dicho Demet Özdemir para ser catalogada como durísima? Según las informaciones que han salido a la luz, parece que la actriz está bastante descontenta con ciertas actitudes y comentarios que Can Yaman ha tenido, especialmente en lo que respecta a su pasado juntos en la serie que los hizo mundialmente famosos. Se rumorea que Can Yaman en diversas ocasiones ha hecho declaraciones que ella considera poco profesionales, irrespetuosas e incluso dañinas para su imagen y la del proyecto que compartieron. Imaginen la situación. Una actriz que pone todo su esfuerzo y dedicación en un proyecto, que construye una carrera con mucho trabajo y que de repente ve que alguien con quien compartió un éxito tan rotundo parece menospreciar o trivializar esa experiencia. No es difícil entender por qué Demet Özdemir se habría sentido herida o molesta. Es importante recordar que Erkenzicus no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural que marcó un antes y un después en sus carreras, y la conexión que establecieron con el público fue algo muy especial. Las críticas de Demet Özdemir, según las filtraciones, se centran en varias áreas. Por un lado, parece que hay un desacuerdo sobre la forma en que Can Yaman ha manejado la narrativa de su relación profesional y personal con ella después de la serie. Se dice que él ha dado a entender en entrevistas que ciertas dinámicas eran exageradas o que él era el principal artífice del éxito, eclipsando la contribución de Demet. Esto, por supuesto, habría molestado enormemente a la actriz, quien, sin duda, tiene su propio mérito y talento. Además, Viran Tuncay ha sugerido que las declaraciones de Can Yaman podrían estar teñidas de cierta ambición o deseo de protagonismo, quizás buscando mantener su nombre en la palestra a costa de la reputación de su compañera. Y esto, amigos, es algo que en el mundo del espectáculo puede ser muy delicado y a menudo genera conflictos. La competencia es feroz, pero el respeto mutuo y el reconocimiento del trabajo de los demás deberían ser siempre prioritarios. Otro punto clave de la crítica de Demet Özdemir parece ser la percepción de que Can Yaman no ha honrado la memoria del proyecto y la conexión que crearon con los fans de una manera que ella considera adecuada. Para muchos, Erkenzicus representa un momento muy feliz y de mucha ilusión, y cuando uno de los protagonistas parece restarle importancia o distorsionar esa narrativa, puede generar una decepción considerable entre el público fiel. Demet Özdemir, como figura pública, parece estar defendiendo no solo su legado, sino también la memoria de un proyecto que significó mucho para ella y para millones de seguidores en todo el mundo. Es interesante analizar la postura de Demet Özdemir en este contexto. Ella ha sido conocida por ser una profesional dedicada y discreta, que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos. Sin embargo, cuando se siente atacada o que su trabajo y su imagen están siendo puestos en entredicho, parece que está dispuesta a alzar la voz. Y esta vez, ha sido de una forma muy directa y contundente. Las palabras exactas que ha utilizado Demet Özdemir, aunque aún no se han revelado en su totalidad, se describen como durísimas y sin pelos en la lengua. Esto sugiere que no ha guardado resentimiento y ha expresado su descontento de manera clara y sin rodeos. Es un acto de valentía, especialmente cuando se trata de enfrentarse a una figura mediática como Can Yaman, quien también goza de una gran popularidad y un ejército de seguidores.
Ahora, ¿cómo podría reaccionar Can Yaman a estas críticas? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Es posible que él niegue las acusaciones, que intente minimizar la situación o que incluso responda con sus propias declaraciones. El tiempo dirá cómo se desarrolla este culebrón, pero lo que está claro es que la relación entre estos dos actores ha pasado de ser un cuento de hadas a una auténtica batalla mediática. En el mundo de las redes sociales, estos temas generan un auténtico revuelo. Los fans de ambos actores se dividen, se forman bandos y se crean debates interminables. Es importante recordar que detrás de las cámaras hay personas con sentimientos y con sus propias perspectivas. Si bien es entretenido seguir estas historias, también debemos mantener un poco de respeto y no caer en ataques personales. Las implicaciones de estas declaraciones van más allá de lo personal. Podrían afectar la percepción pública de ambos actores, así como la forma en que se recuerdan sus proyectos pasados. Para Demet Özdemir, esta postura podría significar un fortalecimiento de su imagen como una artista firme y decidida, que no tolera la falta de respeto. Para Can Yaman, podría ser un momento de reflexión sobre cómo aborda las entrevistas y cómo se refiere a sus colegas y a sus trabajos anteriores. Una de las cosas que más me llama la atención es la mención del periodista Viran Tuncay. Él es una figura respetada en el ámbito del periodismo de entretenimiento en Turquía, y su intervención le da un peso considerable a estas declaraciones. Si él ha sido el conducto de esta información, es probable que Demet Özdemir haya querido que sus palabras tuvieran eco y llegaran a la opinión pública de manera clara. También me pregunto cuáles serán las consecuencias a largo plazo de este distanciamiento y estas críticas. ¿Podrían afectar futuras colaboraciones? ¿Cambiará la forma en que los productores y directores los vean? Es difícil predecir, pero en este mundo las reputaciones son muy importantes y este tipo de controversias pueden tener un impacto duradero. Finalmente es crucial reflexionar sobre la dinámica de poder y las expectativas en la industria del entretenimiento. A menudo, cuando una pareja de actores tiene un gran éxito, se espera que esa química se mantenga viva en el imaginario colectivo, incluso después de que la relación profesional haya terminado. Sin embargo, la realidad es que las personas evolucionan, cambian de prioridades y sus caminos se separan. Y está bien que así sea. Lo que no está bien es, según las palabras de Demet Özdemir, que se falte al respeto o se intente minimizar el esfuerzo y la contribución de los demás. La colaboración y el compañerismo deberían ser pilares fundamentales, incluso en un entorno tan competitivo. En resumen, la noticia de hoy es que Demet Özdemir ha roto su silencio para lanzar una durísima crítica contra Can Yaman, aparentemente descontenta con sus declaraciones sobre su pasado juntos en Erkencikus. Las razones parecen apuntar a una falta de respeto, a una narrativa distorsionada de su trabajo conjunto y a una posible falta de reconocimiento hacia su contribución. Esta situación, revelada por el periodista Viran Tuncay, sin duda generará mucho debate y expectación sobre cómo evolucionará este conflicto. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Creen que Demet Özdemir tiene razón en sus críticas? ¿Cómo creen que debería reaccionar Can Yaman? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios, así que no duden en compartir sus pensamientos. Recuerden que si les ha gustado este vídeo y quieren seguir al tanto de todas las noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botoncito de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta polémica. Y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.